ahora la situación está compleja. Latinoamérica pasa por un momento completamente difícil. Estamos ante un ataque enorme para romper la integración de los pueblos, los ideales de Francisco Morazán, de Bolívar, de Martí, de grandes luchadores salvadoreños. En su momento, todas estas ideas por las cuales nosotros nos hemos conducido están siendo atacadas, y debemos de darnos nosotros ese impulso, esa hermandad y esa lucha que debemos de construir. En El Salvador en este momento hay mucho peligro, se ha dado créditos enormes, el gobierno ha recibido el aval de $3,000 millones con el supuesto de combatir la pandemia. Nuestro pueblo va a quedar con una situación crítica. Ya hay conocimiento de que hemos bajado en el nivel de escala económica a nivel mundial. Estamos, creo yo, que era un B-3 de prestigio. Ya no somos el sujeto de crédito. Cuando tuvimos el gobierno se hizo una limpieza macroeconómica bastante adecuada y una presentación, lo cual tuvo un costo político para el gobierno del FMLN, ya que toda política económica que no sean cambiar el sistema y solamente reajustes trae situaciones complejas para los que están gobernando. Y esa fue una situación que le tocó vivir al FMLN, un país que venía de deuda tras deuda y viviendo de las remesas de todos ustedes ahí en Estados Unidos como uno de los grandes ingresos económicos, y que no se convierte en un proceso de producción económica para el país. Estamos ante ese enfrentamiento y yo diría pues que nos preparemos tanto para lo nacional como para lo regional. Y el papel de todos los compatriotas en Estados Unidos, verdad que están también en una situación de lucha constante, de sobrevivencia. No es fácil vivir en Estados Unidos y el trabajo permanente que hay que hacer. Y además un llamado a la solidaridad, un llamado al mensaje de Monseñor Romero, que este día se conmemora, que sigamos nosotros reproduciendo y convirtiéndonos en aquellos que son la voz de los que no tienen voz, y trabajando para generar más justicia social, más democracia, más identidad centroamericana, más pertenencia como pueblo, y que la lucha continúe. Si tienen algunas otras preguntas, compañeros, estoy a la disposición. Ya creo que hablé casi una hora, podría seguir conversando, pero tú me dices, Pablito y compañero, si hay otras preguntas. Adelante, Francisco. Bueno, compita Pablo, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Le damos? Bueno, partiendo de que tenemos a Leonel Búcaro, partiendo de que ha tocado temas de trascendencia demasiado claves, estratégicos, importantes, y partiendo de que vamos a ver cómo hacemos aquí con el tiempo. Vamos a crear el tiempo, lo vamos a inventar el tiempo en estos momentos, porque la radio, pues, ya todos ustedes saben, cada minuto es transformado en oro, especialmente ahorita, así es que nos vamos a extender. Hay bastante de Los Ángeles, de Maryland, de Canadá, los saludan de Europa, ya los saludan de España, los saludan de Australia. Entonces, vamos a darle más, Francisco, creo que tenías ahí también, y después pasamos a todo lo que tenemos aquí en el chat room. Hay bastante material, adelante. Ok. Una pregunta, compañero. ¿Cómo interpretamos de que el actual presidente de El Salvador, tuvimos una entrevista con el compañero Manuel Flores, oficialmente nos dijo de que rechaza la vacuna rusa, cuando hay gestiones de una empresa boliviana en la cual algunos países centroamericanos están incluidos, y estaban incluidos y sigue incluido ahí El Salvador, pero para la negociación, para la compra de esa vacuna, pero oficialmente ya Bukele dijo que rechaza la vacuna. De igual manera así lo hizo a los inicios de esta crisis, que no quiso aceptar el asesoramiento ni la ayuda de los médicos
cubanos, que a estas alturas hubiera sido un resultado diferente. Hoy llevamos ya oficialmente, como nos hizo saber el compañero Manuel Flores, nos dijo someramente son 5.000 muertos, 5.000 fallecidos de coronavirus, y el gobierno no llega ni siquiera a los 500. Así que ante esta situación de rechazo a una vacuna y con la iniciativa nicaragüense y iniciativa rusa de montar una planta productora de esta vacuna, que serían de unos 10 millones de vacunas mensualmente desde Nicaragua, el gobierno salvadoreño dice nuevamente no, y pierde el sentido común y está dispuesto a seguir incrementando el genocidio en nuestro país. Adelante, Leonel. Bueno, mira, es parte de la política con la que se ha desenmascarado el actual gobierno. No hay nada que sorprenderse. Yo precisamente, cuando inició el tema de la pandemia en El Salvador, estaba escribiendo en un Twitter, decía yo que por qué no convertir la ayuda de China precisamente en medicina, en la construcción del hospital, para evitar ese gran préstamo que se ha hecho. Y luego hablaba también de que era importante pedir el apoyo de los médicos cubanos para el tratamiento de la pandemia en el marco de la especialidad que tiene Cuba sobre esto. Nada de eso ha podido hacerse porque hay una política permanente de confrontación. A veces algunos creen que es mandato del norte, pero yo creo que a veces sí, a veces no. A veces se hace más de lo que se les pide. Y por otro lado hay una política de aprovechamiento como lo que está pasando, ¿verdad? Es obvio que en El Salvador el tema de la cosa pública hay que revisarlo bien. Pero por otro lado, este tema de decir de que se le quiere ayudar a la población, pero a la vez se hace lo contrario, ya que países tan pequeños como El Salvador, que no tienen tecnología, no tienen los recursos adecuados, deberían de aprovechar el apoyo de todo el contexto que se da mundial. Y en este campo, ya que surge ese apoyo de parte de los rusos y esas posibilidades, debió de tomarse en cuenta. Tenemos dificultades en la prevención en El Salvador, las cifras se están ocultando, como dijo el compañero Manuel Flores, actual diputado del Parlamento Nacional. Así es, están muriendo más de los que las estadísticas oficiales mencionan. Y hay una serie de contagios provocados a través precisamente de la misma política del gobierno, que ustedes recordarán cuando se dieron los famosos $300 de ayuda que precisamente fue lo que aprobó la Asamblea al gobierno, para que el gobierno mismo lo esté dando de sus fondos. De un gobierno que se acabó su presupuesto del año en los primeros 6 meses. No sé si todos tienen claro esa situación. Es un depredador de los recursos económicos del país. Ya cada vez va más prestando y prestando. Nadie lo ha hecho de esa manera como está sucediendo en este momento. Y la pregunta es, ¿hacia dónde va todo eso? ¿Qué está pasando? Aparte de ese tema de la medicina, hay otros temas importantes, compañeros, que es el tema de la producción agrícola. A través del Ministerio de Agricultura están comprando, a través de Blocker, están comprando grandes cantidades de cereales, de frijoles, de arroz, en vez de invertir en la producción nacional o de comprarle a los mismos productores. O sea, hay una situación grave en El Salvador que asemeja que vamos hacia una escalada de crisis que puede ser muy peligrosa, porque la población va a tener un momento en que no va a poder resistir esta situación. El
está dando es la quiebra permanente de la pequeña, mediana empresa. Ya eso es insostenible. En ninguna parte del mundo te puede aguantar de 3 meses para arriba estar sin abrir los negocios y tener que pagar a los trabajadores y trabajadoras. La cantidad de gente desempleada es enorme. O sea, hay toda una crisis inminente en proceso. Parecería un laboratorio para ejecutar la mayor crisis económica, política y social en la historia moderna del país. Eso es lo que yo veo en este nuevo tablero de la política regional y de la política local que se está desarrollando en El Salvador. Parecería que estamos en la era de la generación de las crisis, de la confrontación permanente, de la lucha por ese orden mundial del que yo les estaba hablando. ¿Quién va a dominar el mundo? ¿Cuáles son los ejes bajo los cuales en la época de los 70 y terminada la Segunda Guerra Mundial se dieron situaciones similares y se generó la famosa Guerra Fría, el eje oriental y el eje occidental? Hoy tenemos un eje semiasiático, oriental a occidental, con alineamientos, y una Latinoamérica que sigue siendo precisamente atractiva por esa cantidad de materias primas, de esos recursos naturales por los que cuentan el subcontinente latinoamericano: agua, minerales, combustible, etcétera. Y la gente, que también es importante señalar, Latinoamérica tiene una población joven, y lo joven tiene que ver con la mano de obra, la producción, la fuerza de trabajo. Si no, veamos lo que se ha convertido también esa gran fuerza de los que salieron de El Salvador o de Centroamérica y se convierte en una gran fuerza en los países donde llegan. O sea, hay que analizar todo eso. Estamos en un gobierno complejo, no está funcionando la institucionalidad, estamos en una situación muy complicada porque este tema de la institucionalidad democrática está en una situación que hay que ponerle mucha atención. Y para ello yo creo que la solidaridad, la organización y aquellos compañeros, como en la época del conflicto armado, que tienen relaciones con instituciones, con personas, letrados en materia de derecho, en derechos humanos, derecho internacional, justicia penal, debemos de ir preparando condiciones, porque la persecución que se está dando nos deja en un camino bastante complicado. Y hoy, con la señalización que hay a través de las redes sociales, que te declaran culpable antes de que cualquiera diga lo contrario, ya sos culpabilizado, condenado y vilipendiado de tal manera que no podés sacar la cabeza. Ese es un tema que debemos de tomar en cuenta, organizarnos, organizar la nueva forma de lucha comunicacional, y por eso yo felicito, compañeros, esta radio y lo que están haciendo, que es un aporte importantísimo a esta nueva etapa de lucha que nos encontramos. Adelante. Pablito, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿alguna pregunta, estimado Francisco, estimado Leonel? Hay bastantes preguntas, entonces le vamos a preguntar a Leonel si todavía tiene tiempito para hacerle respuesta. Tenemos unos 10 minutos, porque después entro a una conferencia también. Bueno, rapidito. Entonces vamos a resumir aquí algunas. Aquí he estado tomando notas de todos los chat room y nos hablan entonces de lo que ha mencionado Leonel Búcaro, que va para el Parlamento Centroamericano en las próximas elecciones de febrero. La diáspora te saluda de varios lugares. Al mismo tiempo, la diáspora mira lo que dice, pero cuando hablaba Leonel de tomarnos en cuenta y de empezar a hacer trabajo en el exterior, y entonces nos dicen aquí cómo ves, cómo analizás y si va a ser un hecho eso de la Corte Suprema de los Magistrados, de que ya dicen la diáspora va a poder participar como candidato ya para alcaldías, concejales, y no solamente para eso, pero también para la presidencia de la República. ¿Es eso para el 2024? ¿Será eso un hecho o es simple y sencillamente algo de propaganda? También te